Buenas tardes, profesor Bastos, ¿qué tal está? Buenas tardes, señor Tubau. Tengo que preguntarle antes de empezar por la foto con Milei. ¿Cuál es la intrahistoria de esa foto? Una foto con Milei no tiene historia ninguna. Era el día que me daban el premio ese de Juan de Mariana, pues el señor Milei pues, me honró con la asistencia al acto y pues me fue presentado y lo saludé y estuvimos allí un rato, nada más. Yo lo conozco obviamente de la política y lo conozco de sus libros incluso. En persona no lo conocía, pues lo conocí allí, pero no hablamos de nada trascendente. ¿Cómo observó a Milei de cerca? ¿Cómo es ese hombre de cerca? Yo no, a ver, repito, yo fue una impresión muy breve, pero me pareció muy buena persona entrañable por la forma de tratar, no parecía nada divo ni nada así como se acostumbra a ver muchas veces en políticos de alto standing, así. Parecía una persona muy cercana y muy entrañable, esa fue la imagen que me dio. No, desde luego, no la que dan en los vídeos, o lo que dan las intervenciones. Pero bueno, son interpretaciones superficiales, pero a mí me pareció buena persona. Había escuchado hablar del sistema político y que era pesimista usted con que las ideas liberales pudieran nunca ganar unas elecciones. Y Milei, y tenemos también otros ejemplos ahora, de ideas liberales pueden llegar a convencer a una mayoría de la población de la sociedad. Bueno, el programa fue liberal, fue lo que más me sorprendió, sí, lo más me sorprendió. Yo creo que otra cosa es que las ideas liberales triunfen en la población. Y otra cosa es que un gobernante liberal triunfe, que es muy distinto. El gobernante liberal puede triunfar porque es buen candidato, transmite bien, comunica bien, pues hace programa atractivo. Las ideas liberales yo creo que llevan más tiempo que permeen la sociedad, aunque eso se está consiguiendo, en el sentido de que Milei actúa como un gran propagador, digamos, de estas ideas, porque ahora están a favor o en contra, que están sujetas a debate en muchos sitios y abre debates nuevos y desde luego ahora están en la agenda. Pues podemos estar a favor o en contra, pero incluso los contrarios tendrán que tomarse la molestia de estudiar a ver en qué consiste esto, cosa que antes no era frecuente. Es decir, que normalmente te despachaban, te metían en el mismo saco con otras ideas y no se separaban con calma a estudiarlas, ¿no? Las metían así como con el marchamo de que todos son derecha o ultraderecha o así, ya está, ya zanjaban el asunto. Y ahora creo que van a tener que detenerse un poco más a estudiarlas. Lo que sí que me sorprendió es que un programa de estas características triunfase, porque promete sufrimiento, promete dolor, promete recortes, o sea, es toda la antítesis de lo que sería un programa electoral vendible en nuestro entorno, que parece que hay que defender todo lo contrario, vendible incluso por la derecha, porque la derecha española, por ejemplo, en todas sus variedades, nacionalistas o españolistas, todas defienden una especie de buenismo, paquete social, incrementar el gasto público, incrementar el gasto social. No hay un discurso, digamos, decir, mira, está mal esto, hay que sacrificarse, hay que recortar, tenemos que vivir unos cuantos años mal para salir adelante. No hay un discurso ni siquiera épico, ¿no? Sino de ir tirando a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y en este aspecto creo que es muy bueno. Eso fue lo que me sorprendió, porque Argentina, como España, o Italia o Portugal son países culturalmente muy anticapitalistas. Es lo que dicen las encuestas de valores y es lo que constato yo. Es decir, aunque el país pueda ser medianamente capitalista, las ideas de buena parte de la población no lo son. Está todo el día pues, reclamando ayudas, subsidios o quieren una mayor intervención del Estado en muchos ámbitos de la vida laboral o de la vida social, ¿no? Y Argentina no se parece a nosotros. Por eso, un discurso que venda todo lo contrario me parece muy loable, es decir, que no y ser capaz de venderlo y ser capaz de triunfar con él. Supongo que las circunstancias del país también influirían, ¿no? Pero en cualquier caso tiene mérito, porque lo más cómodo sería, ¿no? Más gasto, más intervención, afrontó el problema de frente y vendió, pues, lo que creo yo que son las medidas que hay que tomar o las actitudes que hay que tomar cara a un problema serio como el argentino. En ese aspecto me parece muy loable. Otra cosa es que el liberalismo permee en los argentinos, o los argentinos o los españoles o los portugueses o lo que sea. Es otra cuestión, porque la permeación, digamos que la difusión de estas ideas, y sobre todo la incorporación, ¿no? La interiorización de estas ideas para las personas, eso lleva tiempo. Lleva tiempo, es cultural incluso, y no se soluciona de la noche a la mañana. Por tanto, es muy importante que Milei lo haga bien, porque si no, buena parte de su capital se puede ir con él. Pero bueno, en principio, a mí me sorprendió y si me equivoco, pues que me equivoqué para bien, no para mal. No hay plata, es la frase famosa de Milei. Quizá un país tiene que llegar realmente a tocar fondo para que mucha gente se dé cuenta que la impresión de dinero, el gasto público no puede ser siempre la solución. No, y no debería. Pero es triste que para España todavía queda mucho, creo que caer, para que quizá la gente se dé cuenta de la solución. Muchos problemas se solucionarían si los afrontamos cuando aún no son graves, porque tienen mejor solución que cuando son más graves.
Igual que un doctor, ¿no? Podemos hacer el símil de la medicina, ¿no? Es mejor operar antes de que sea tarde. Claro, y cuando el problema aún está hasta el principio, si lo vas dejando por no hacer nada, porque me duele, ay, no tengo ganas de ir al médico, lo vas dejando y se va agravando el problema. Y puesto semejante, muchos problemas económicos se solucionarían mucho más fácilmente y con mucho menos sufrimiento y menos dolor si se afrontaran, digamos, más de frente con un discurso parecido. O sea, el discurso de las pensiones. ¿Vale? Pues parece que está dejando hasta que reviente. Con lo fácil que sería ajustar lentamente, sin grandes sufrimientos, las pensiones para que estas fueran sostenibles en el tiempo, porque tenemos años por delante, no. Parece que se quiere llegar como una especie de shock y que en ese momento hay que tomar medidas duras. Pues digo, porque ningún gobierno quiere asumir ni siquiera el más mínimo desgaste al respecto, ¿no? En vez de subir al 7, pues vamos a subirlas al 6 o vamos a subirlas al 5, ¿no? No se me explico. Poco a poco, a lo largo del tiempo, usando el interés compuesto, se puede, digamos, ajustar ese problema, sin grandes sufrimientos. Porque supongo que el pensionista querrá una pensión a corto plazo, pero el problema que puede tener el pensionista, a lo mejor en el futuro, como un país se arruine, es como pasa en Argentina o como pasó en Rusia, que no cobran, literalmente. Claro, y llegan a esos extremos por no haber cuidado antes de esto, por no haber querido tomar medidas antes, ¿no? Y eso digo que a lo mejor es difícil explicarlo. Yo creo que cualquier pensionista lo entiende. Mire, vamos a ajustar esto, pero lo que se trata es que usted siga cobrando todos los años que le quedan. ¿No? Eso es lo que quiero yo también, que siga usted cobrando y cobrando una pensión decente y no una pensión devaluada. Me parece que queremos dejarlo. Claro, pues es un problema de visión temporal. Pero claro, eso ya está más que explicado, pero las democracias modernas no tienen una visión temporal a largo plazo porque solo están pensando a 2-3 años, como mucho. Y no quieren meterse en líos a 2-3 años. Y yo los entiendo porque es una lógica política. Pero claro, las consecuencias son estas. Pero bueno. ¿Cómo hemos fallado aquí los liberales a la hora de comunicar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer mejor y cuáles son las lecciones del caso de Milei? A ver, ¿qué fallamos? Pues yo hablo por mí. Yo no creo que los demás hacen buena labor. Yo intento hacer lo mejor que puedo, comunicar, explicar las cosas y tal. Usted no falla, profesor. Usted seguramente estaría en el extremo de la gente que comunica de forma excelente. No lo sé. Pero a lo mejor, yo qué sé, pues nuestro discurso muy economicista, es demasiado racional. Dicen ahora los expertos en comunicación que hay que apelar a las emociones, que hay que apelar a estas cosas. Yo a lo mejor eso no se me da tan bien. Y siempre estamos con cuentas, gráficos, datos y tal, y explicando cómo tasas de sostenibilidad y tal, y explicando cosas de ese estilo, y no somos capaces de llegar, digamos, a la gente, porque la gente cuando nos escucha, muchas de ellas se aburre o no nos quiere escuchar, no somos capaces de llegar. Yo creo que esto de Milei, la lección que tomamos, es que él fue capaz de llegar a la gente, si no se explica este resultado. Explicando con un discurso propio, pues propio de los que decían los padres antes, o lo que decían los abuelos antes. Decían, no hay plata. ¿Quién no oyó eso en su casa? ¿No? Y no hay plata, pues este año no hay vacaciones, o este año no te puedo comprar una moto, este año no puedes hacer tales cosas. Creo que nos pasó a todos, ¿no? En mayor o menor medida. Y todos sabíamos que cuando no hay plata, pues hay que hacer recortes en la vida de uno, ¿no? Y eso yo creo que lo entendimos todos en su momento. En mayor o menor medida creo que lo entendimos todos. Y cuando había una situación delicada en la casa, pues había que asumirlo. Y todos, cada uno, pues hacer lo que podía. Pues ese tipo de ejemplos, ese tipo de comunicación, ese tipo de forma de llegar a la gente, creo que Milei lo supo hacer bien. Explicar, mira, no hay plata. Entonces, si no hay plata, pues habrá que adaptarse a que no hay plata. ¿No? Y al revés, parece que abunda el dinero, llega el dinero europeo, el Next Generation, parece que abunda la plata. Entonces, si abunda la plata, ¿por qué vamos a tener que hacer ningún tipo de ajuste en nuestra forma de vida? ¿No? La emoción aquí por encima de la razón, claro, en la comunicación política. Claro. Pero a veces pecamos, ¿no? Digamos, a la hora de comunicar, como si el sistema es superior, si ha generado más riqueza. Vamos a enseñar un gráfico del mundo enseñando cómo se reduce la extrema pobreza y vamos a creer que la gente va a comprar los mercados, el sistema que sea, porque hay ese gráfico que lo demuestra. Pero digamos que no funciona exactamente así. No. Nadie se convence con datos. Eso es una cosa que aprendí con el tiempo. No, tienes que usar otro tipo de argumentos. Porque con el dato siempre te traen otro contradatos. Te dan datos de incremento de la pobreza absoluta, que cada vez no sé cuántos porcentajes de la gente están en el umbral de la pobreza. Siempre está. Fíjese que ahora ya se habla de riesgo de pobreza, no de pobreza. Pero fíjese porque antes se decía pobreza, que es lo que tiene lógica decir, pues tanto por ciento de pobreza. El riesgo de pobreza para incrementar el porcentaje. Pues nos dan esos datos, nos dan datos, sobre todo ahora no nos dan datos tanto de pobreza como de desigualdad.
Empezamos a hablar del 1%, del 99%, que sí que Piketty, que sí lo otro. Y el gran debate ahora ya no es exactamente la pobreza, sino que un tanto por ciento de familias controlan no sé qué porcentaje del mundo y están, digamos que el discurso es ese. Pero digo, usted le da un discurso de crecimiento del mundo y le dice un discurso, cada vez hacen unos mismos quesitos, hacen las mismas gráficas o las mismas barras y les dicen que hay una desigualdad creciente en el mundo, que esto es una cosa que cada vez menos tienen más y así. Entonces, lo que hay que contrarrestar es con otro tipo de discursos, con discursos de este estilo, ¿no? Con discursos de tipo, como nos educaban a nosotros antes, ¿no? Pues esto de trabajar, ahorrar, llevar una vida honrada, cosas de ese estilo, ¿no? Pero no dar datos. El dato se mata con otro dato. Y el ego, que no está metido en esto, no sabe entre los dos datos con cuál quedarse. Y normalmente abundan más los datos, digamos, contrarios, digamos, al liberalismo, o digamos, porque ellos en ese aspecto trabajan más, son más esforzados, tanto del día picando. Entonces, se esfuerzan todo el día sacando datos, estadísticas, tablas, cosas por el estilo, diciendo que lo que decimos nosotros es falso, que sí, que se disminuiría la pobreza en el mundo, y eso a veces lo reconocen, pero a coste de una mayor desigualdad, o si no es el medio ambiente el que sufre. Nunca está bien la cosa, ¿no? O sea, todos los logros que sí consiguieron no son nada, está todo, en el imaginario de muchas personas está esto peor que nunca, ¿no? Y se ven las tasas de pesimismo y se ve que estas generaciones de que no hay futuro, de que está todo, incluso mucha gente que dice que para qué voy a traer hijos a este mundo tan tal, ¿no? Y cosas, pues es un discurso que yo leo en la prensa que existe, ¿no? Que hay gente que ya niega voluntariamente la paternidad o la maternidad porque llega a este mundo, pero no por cuestiones hedonistas, sino porque piensan que el mundo está muy mal, etc. Pero todos los indicadores están mejor que nunca en su historia, en muchos aspectos, esperanza de vida, alimentación, alfabetismo y todo, ¿no? Atención a la sanidad, que aún queda mucho por hacer, pero comparado como estaba antes, por ejemplo, cuando yo nací, a como está ahora, creo que se mejora bastante. Pues entonces en el mundo en muchos aspectos está mejor que nunca, pero no es esa la percepción de la gente, no es esa la percepción que se tiene. Entonces algo haremos nosotros. Pues digo, los datos, por mucho que tengamos, no funcionan. Hay que usar otro tipo de discurso como más civilizatorio, si quiere llamar así, ¿no? Más cultural, más que con datos, ¿no? Esa educación antigua en los valores digamos, de antes, etcétera, pues esto del sacrificio, del ahorro, del trabajo, esas cosas que me gustan a mí tanto, ¿no? Pues ahora parece que están como abandonadas, parece que culturalmente se reniegan esos valores, entonces, por muchos datos que les dé, no vamos a hacer nada. Yo creo que hay que incidir mucho en valores. Para que los valores no se transmiten con datos, se transmiten con el ejemplo o con discursos, digamos, de corte moral o de corte religioso, o de corte cultural, que expliquen o refuercen esos valores. ¿Por qué cambiaron los valores en este país, profesor? Usted ya sé que es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero ¿por qué cambian los valores en un país y por qué los de España han ido en esa dirección tan incorrecta? Sobre todo de Europa. Yo creo que también es una especie de imitación, más o menos ahí sí que existe cierta cultura occidental, no sé a qué se debe. Yo le he hecho mucha culpa al 68, no sé, bueno, que ya viene de antes esto, ¿no? Viene de antes esto, ¿no? Que no es necesariamente que pase, pero por ejemplo, la pérdida de lo que es la identidad. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, ya a nivel cultural, es un factor de cohesión muy potente, es un conjunto de ideas que refuerza, digamos, muchos hábitos positivos. Si usted elimina, digamos, o erosiona el valor de la religión o crea un mundo religioso, pues es muy difícil que los valores tengan un fundamento. Porque tengo que sacrificarme. La vida solo es una, hay que disfrutarla y pasarlo bien. No digo la religión, porque la religión es uno de los cimientos principales de la sociedad, pero después, claro, otros valores de otro estilo van acompañados de ella, ¿no? Pues esto, por ejemplo, lo que explica Daniel Bell, por ejemplo, el hedonismo, ¿no? Que es una consecuencia, el consumismo, que es una consecuencia del capitalismo, pero es el enemigo principal del capitalismo, ¿no? Aunque la gente piense lo contrario, identifica el consumismo con el capitalismo. El consumismo también deriva, pues, esto de una visión de preferencia temporal, de vivir el momento, de vivir a corto plazo, etc. Esos son valores que dependen de la cultura, del Estado, de políticas públicas, ¿no? Hay quien le echan, por ejemplo, Lyndon Carter, creo que era, le echa mucha culpa al Banco Central. Los tipos de interés. Sí, porque abarata los tipos. Inundó en su momento, cuando aparecieron los bancos centrales, inundaron con dinero barato los cosas, y no hacía falta ahorrar para comprar una cosa. O sea, no había que sacrificarse antes para comprar la cosa, sino compra ahora y pague después. Es decir, claro, eso lleva una cultura, pues, del corto plazo, de vivirlo bien, de no prever. Y todos estos factores juntos, culturales, sociales, políticos, de determinadas políticas públicas que se toman, etcétera, ¿no? Pues todo contribuye. Y los valores culturales, religiosos, sociales, familiares, etcétera, todo ese tipo de cosas también influyen, claro. Influyen y cambian
cambian los valores. Hay este libro de Ross Douthat que se llama Una sociedad decadente. Hombre, a lo mejor es muy... Sé que estamos en decadencia, se dijo en todas las épocas de la historia, no es una novedad. Usted lo cuenta muy bien cuando dice que el ahorro es también el orden y que, poniendo un ejemplo muy bueno, dice que es muy difícil imaginar a un borracho que ahorra, un borracho ahorrador. Me hizo mucha gracia este ejemplo. Un borracho, no nos prometemos con los borrachos. Es decir, que normalmente la persona ahorradora tiene que llevar consigo cierta forma de vida frugal, ¿no? Y sobre todo porque el ahorro implica mucho autocontrol de sí mismo, en el sentido de que tiene la tentación, tiene dinero, tiene la tentación de gastarlo todo y no lo gasta todo, es capaz de sacrificar parte del dinero, o sea, sacrificar parte de algún placer o algún consumo que puede hacer en vías de algún tipo de consumo ulterior o algún, digamos, bien futuro, pero que no está concretado o que es un futuro difuso o que ni siquiera está asegurado. Claro, pero para ahorrar hay que autocontrolarse, ¿no? Y una persona, digamos, que tiene, por desgracia, pues vicios de ese tipo, ¿no? Pues demuestra que no es culpa de él, supongo que es una enfermedad. Yo ahí no me quiero meter porque no sé del tema, ¿no? O sea, no sé a qué se debe esa patología. Pero, desde luego, es una difícil capacidad de control. Entonces, una población ahorradora probablemente tenderá a ser sobria. O sea, no gastará el dinero en alcohol, o no gastará el dinero en otro tipo de vicios, o no, pero mejor dicho, no lo gastará todo en ese tipo de cosas. Entonces, requiere una previsión, requiere digamos, es una persona que piensa en el futuro, o sea, es capaz de sacrificarse a día de hoy. Pero entonces, claro, se tiene que llevar como una rutina, como una previsión, calculando lo que puede gastar, lo que no puede gastar, antes de hacer una compra o un crédito, una cosa por el estilo, calcula si lo puede pagar o no lo puede pagar, y en qué medida eso le va a distorsionar otro tipo de cosas, y cuál sería la mejor alternativa de adquirirse bien. A lo mejor no necesariamente tiene por qué comprar el bien más caro porque sí o por capricho, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que lleva al ahorro, y yo digo que el ahorro es civilizador, en el sentido de que enseña a las personas a pensar a largo plazo y a acomodarse primero a lo que tienen e incluso a sacrificar porque al final siempre es un sacrificio del propio cuerpo. Lo que estás haciendo cuando tú no consumes es privarte de algún placer, que puede ser un placer físico o un placer psíquico, pero estás renunciando a un placer por algo futuro. Y eso requiere, digamos, no es solo una conducta individual, requiere de una civilización previa que te lo explique. Es antinatural. Es antinatural. Que es muy antinatural, por eso requiere un refuerzo cultural muy poderoso. Y es natural que sea así. Es natural que sea así. Que decir, unas personas, por ejemplo, de la antigüedad, piensa en la Edad Media, que a lo mejor estaba usted tan tranquilo en su casa, pues llegaba una turba de vikingos, o llegaba una turba así, le quemaba la casa, que eso era muy frecuente, o que usted durara muy poco. Cualquier enfermedad lo mataba, literalmente. ¿No? Una infección, cualquier gripe un poco fuerte, o sea, no había tratamientos para muchísimas cosas que hoy tienen tratamiento, ¿no? Y después, claro, era todo mucho más difícil, más crudo, era todo más incierto. Entonces, claro, lo normal en esas circunstancias es que usted no ahorre y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y así acontece, por eso digo, pero el hecho de que algunos de esos antepasados fueran capaces de ahorrar es lo que prueba la potencia de la cultura, de cómo la cultura puede derrotar, digamos, al instinto, o puede derrotar a la propia, digamos, al propio instinto natural. ¿No? Porque yo digo siempre una cosa, de las cavernas venimos todos. De las cavernas venimos todos. Todos los seres humanos de la Tierra, sus antepasados son los mismos y vienen de las mismas cavernas. Lo que hay que explicar es por qué unos son capaces de salir de la caverna y prosperar y otros quedan en ella. Eso es lo más difícil de explicar, ¿no? ¿Qué cultura o qué valores o qué rasgos explican eso? Porque lo normal es seguir. Hay pueblos que siguen exactamente igual que estaban antes, que no evolucionaron en miles de años, y son esos pueblos que hay, aunque eran en alguna selva. Cuidado, eso no quiere decir que sea mejor. Yo no estoy diciendo que sea mejor nuestra forma de vida que la de ellos, ¿eh? Porque yo leía a Marshall Salins y leía a gente de este estilo que hablaban de la economía de la edad de piedra, explicando, bueno, que la forma de vida también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces no estoy haciendo una comparación moral ni utilitaria, estoy diciendo que algunos pueblos fueron capaces, digamos, de sobreponerse, digamos, a la necesidad, dominar un poco, digamos, el ambiente y ser capaces de salir del círculo maltusiano, del círculo de la pobreza. Eso es lo que hay que explicar, eso es lo extraño. Y lo que hay que explicar es qué cultura, qué valores, qué fue lo que explicó eso, ¿no? Porque fue muy difícil al principio y llevó varios siglos hacerse. Ahora es más rápido porque los que llegan ahora al desarrollo, al supuesto desarrollo, al crecimiento, simplemente lo que hacen es imitar además con ventaja, las ventajas de llegar al segundo, lo que decía Gerschenkron, ¿no? Que llega al segundo ya no tiene que pasar por todas las etapas, va directamente a lo último, ya no tiene que pasar por el teléfono de góndola ni el teléfono de teclas, ya va el teléfono móvil, ya puesto por el teléfono, ya va el móvil directamente. Los chinos los últimos 20 años, ¿no?
Claro, los chinos son muchos países de África que gracias a Dios están desarrollándose mucho y cuidado que África, a poco que lo hagan bien, tiene un potencial tremendo. Igual que América Latina, a poco que lo hagan bien. Y hay zonas de África que están desarrollándose mucho. Pero digo que el africano cuando llega al teléfono no va al teléfono de góndola, lleva directamente al móvil. Entonces, se saltan muchas etapas y con imitar o ver más o menos lo que se hace en otros países es fácil de copiar. Además, si tienen acceso a una cosa que los primeros países en desarrollarse no tenían, que es capital. Ahora hay quien le puede prestar capital. Digamos, los primeros que se desarrollaron, pues en Flandes, en algunas zonas de Inglaterra, algunas zonas de Alemania y de Francia, no fue ninguna ONG a ayudarlos. Y los niveles de vida son parecidos a los de un africano, o peores que los de un africano de hoy. Es decir, pero no fue nadie a ayudarlos, tuvieron que salir a pulso. Pues eso es lo que hay que explicar. ¿Cómo se consiguió ese bien? Porque Cipolla o todo ese económico dice que el nivel de vida de la humanidad no mejoró sustancialmente hasta 1700. Más o menos el nivel de vida era muy parecido. Durante esos 1500 años, 2000 años, era muy parecido, no hubo grandes mejoras de ningún tipo. El salto se da a partir de finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero es un salto exponencial, no es un salto de cambios pequeñitos poco a poco. Entonces, eso es lo que hay que explicar, lo que hay que buscar. No solo demonizar el sistema, explicar qué es lo que tiene. Yo digo que el capitalismo es una tecnología mental. Yo lo comparo con la ciencia. ¿La ciencia qué es? La ciencia es ver los fenómenos naturales con un método. Es explicarlos con unas tecnologías, hay que comprobar las cosas, hay que hacer unas hipótesis. O sea, tiene un método, y un método de contrastación. Desde que simplemente se usa ese método, digamos que se avanzó en muchas cosas, ¿no? Usando ese método. Y el capitalismo lo mismo, es un método, solo que es un método aplicado a la vida económica. Pues un método de metodología mental, por ejemplo, como es la escritura. La escritura no es natural, ¿no? La contabilidad no es natural. Hay muchas cosas que usamos en el día a día, la lectura o cosas por el estilo, que no son naturales, son inventos. El ser humano vivió miles de años sin saber leer ni escribir. Y es un invento que se desarrolló y se difunde y tiene grandes ventajas. Pero el capitalismo también es una tecnología mental, ¿no? Es decir, mire, el ahorro, en vez de gastarlo, hay que reinvertirlo de forma sistemática y en lo mejor de los usos posibles. Básicamente es eso. Y eso es lo que llevó al capitalismo. Pero cuidado, nosotros no somos más capitalistas que un capitalista del siglo XIX. ¿Eh? Tenemos más medios que un capitalista del siglo XIX. Pero nuestra mentalidad no es más capitalista que la de él. Yo creo que incluso que es menos que la de él. Pero repito que es una forma de ver el mundo. Es una forma, digamos, de el ahorro, no consumirlo y reinvertirlo sistemáticamente. Es así de simple. Bueno, simple, tiene muchas complejidades, ¿no? Pero básicamente es eso, es una forma de ver el mundo que antes no se veía. Cualquiera que estudie los primeros comerciantes, los chinos, por ejemplo, que eran los comerciantes fantásticos, los chinos antiguos, ¿no? Fantásticos. O los musulmanes, que eran comerciantes fantásticos. O los romanos tenían unos comerciantes también. Muchos pueblos de la tierra tenían un comercio muy, muy desarrollado, pero no eran capitalistas, eran comerciantes. Y son cosas distintas. Aunque están emparentadas, son cosas distintas. Porque muchos de los mercaderes antiguos, en cuanto ganaban dinero, lo que hacían era comprarse una finca, pasaban unos días de recreo, intentaban comprar un título de nobleza, intentaban gastar el dinero en casar a sus hijos con algún noble. O sea, no era una inversión productiva. Lo gastaban, claro. Lo gastaban. Y no lo reinvertían sistemáticamente. Y sobre todo no lo invertían en más bienes de capital. Eso es un proceso que se difunde solo a partir del siglo XIX y requiere de mucho esfuerzo previo, porque el comercio asigna mejor los bienes, pero el comercio es un crecimiento que se llama smithsiano, de Adam Smith. El comercio, la riqueza de Adam Smith es una... Porque Adam Smith, por ejemplo, no ve el capitalismo. Ricardo no ve el capitalismo, solo ve el libre comercio. Y su crecimiento es un crecimiento derivado de la división del trabajo o de la extensión del mercado. Es decir, que el trabajo que se divide mejor entre, pues esto que decía Ricardo, de Portugal hacer vino y Inglaterra hacer telas, o extender los mercados a más sitios, pero eso no genera un crecimiento exponencial, ¿no? O crecimiento, por ejemplo, de poner a trabajar a más gente, o crecimiento que deriva, por ejemplo, de cultivar tierras que antes no se cultivaban, que son crecimientos inicianos. El crecimiento capitalista es el crecimiento de pasar de trabajar con una pala a trabajar con un tractor. La misma hora, ahora el trabajo de una hora se multiplica por 100. Eso es lo que es el capitalismo. Pero lo que hay que explicar es cómo se construyen los tractores, cómo se construyen esas herramientas y sobre todo cómo se financia su construcción. Eso es lo complicado de hacer. Es un ahorro que trasciende, digamos que ya no ahorramos solo para sobrevivir el invierno, no ahorramos incluso para dentro de 4 o 5 años, sino que a veces que podemos llegar a ahorrar para trascender el yo. Lo ahorramos para dejárselo a nuestros hijos, para dejárselo a la sociedad. Y este ahorro y la reinversión de estos beneficios es lo que genera ese interés compuesto, claro. Así es. Interés compuesto no, que posibilite la financiación de proyectos de producción a largo plazo.
Producir un tractor, por ejemplo, lleva mucho tiempo, desde que el tractor se diseña por algún ingeniero o una escuela de ingeniería que se diseñan los componentes del tractor, hasta que se produce el tractor, porque lo difícil no es solo diseñar el tractor, es generar el capital suficiente para hacer una fábrica que haga esos tractores y toda la logística que viene después. ¿No? De repuestos, de combustibles, de carreteras, etc. ¿no? Hay una inversión, hay una apuesta por parte de un empresario y este empresario se está jugando su capital a veces a muy largo plazo. Hace una inversión que solo la va a recuperar dentro de 10 años, que es una locura. Eso lo explica Banfield. Esta cosa, normalmente el capitalismo solo lo estudian economistas. Y está bien que es un problema. ¿No? Necesitamos historiadores, ciencias políticas, otros profesionales. No, y incluso literatos. Porque el capitalismo tiene una base cultural. Y eso es lo que no se transmite. Se piensa que el capitalismo es una cosa así que está ahí, que es algo acomodado y no se transmite en la base cultural. Los santos, los héroes, todo el sistema cultural tiene que tener eso lo explicó Schumpeter muy bien, como una coraza legitimadora. No solo es el sistema, tiene que tener unos mitos, unas leyendas, un folclore que digamos que refuerce el sistema. Y eso muchas veces no se estudia. Entonces, Banfield, repito que es un sociólogo, estudia esto que está diciendo usted desde un punto de vista sociológico. Y cuando habla de las clases sociales, asocia las clases sociales con el tiempo. Un libro en español se tradujo, es una edición argentina, debe ser mala de conseguir, pero debe andar por ahí. Se llama La ciudad en discusión, ¿no? En español. O Bernard Barber en la estratificación social, que otros sociólogos y estas cosas. Y él estratifica la sociedad no por dinero, sino por tiempo. O sea, en qué medida las personas se ordenan socialmente por su visión del tiempo. Los que piensan a muy corto plazo son la clase baja temporal, ¿no? Los que piensan a muy largo plazo son la clase alta temporal, que puede coincidir o no con las clases ricas, pero lo que explican ellos es que hay cierta correlación entre las educaciones o la forma de educar que tienen las clases altas y las clases populares al respecto del tiempo, ¿no? Al respecto del sacrificio de vivir el momento o de diferir el tiempo, la medida que son capaces de sacrificar placeres digamos, corto plazo por algún tipo de beneficio incierto en el futuro, incierto, porque muchas veces dicen, estudia, sacrifica tu juventud estudiando, o sacrifica tu juventud, digamos, privándote de cosas porque ganarás más el día de mañana. Eso no está garantizado. Hay bastantes posibilidades de que sea así, pero no está nada garantizado. Todas las personas que son capaces, digamos, de sacrificar, digamos, los años más divertidos de su vida por algún placer ulterior, tienen que tener algún tipo de refuerzo, tienen que tener algún tipo de valor que les lo explique, porque si no tampoco es muy natural. Repito, porque además es algo incierto. No hay ninguna garantía de que le vaya a ir bien con ese tipo de cosas. Y ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Precisamente, al actuar así, están poniendo ellos mismos las bases de su éxito. Quiero decir, es muy difícil, lo que explican Banfield, es muy difícil que una persona imbuida con otros valores llegue a ser pobre, porque ya pondría los mecanismos para evitar esa situación mucho antes de que llegara a la situación de pobreza. Es decir, que si ve una reducción de ingresos temporal, rápidamente toma las medidas para que no se transforme en estructural. ¿No? Si hay una rebaja de ingresos, ya empieza a recortar, empieza a hacer gastos, empieza a ajustar las cosas para que no caer del todo. O ha tenido antes unas previsiones de ahorro, de seguros o cosas por el estilo que eviten eso. Por eso es muy interesante, repito, estudiar el capitalismo, estudiar otros fenómenos aparte de la economía, más allá de la economía, con otras disciplinas que pueden ser auxiliares. Lo que pasa es que, por desgracia, las disciplinas auxiliares no abundan los estudios al respecto. Eso es una cosa muy, muy interesante. Aquellos trabajos viejos de George Katona sobre psicología económica, así que bueno, que son libros viejos que no están reeditados y tocaban temas de este estilo, ¿no? Y son temas de estilo en que psicología, sociología, política, todo este tipo de cosas que son ciencias que pueden colaborar muy bien con la economía. Estudiar el capitalismo solo desde el punto de vista de la economía, yo creo que es un error porque, repito, está destruyendo sus bases legitimadoras. Cuando miramos la historia del capitalismo, ¿podemos decir que nacen las sociedades protestantes? ¿Hay algo? ¿Sería correcto decir esto? Pero el debate sigue, imagino. Es un debate que está ahí. Bueno, está discutido por sentido porque se discute si nació antes en Flandes que en Inglaterra. Flandes es católico, o por lo menos en su tiempo fue católico, no está unido con Holanda porque son católicos, a pesar de hablar el mismo idioma. Y los holandeses eran protestantes. Lo que básicamente mi teoría, la teoría debe haber es gracias del calvinismo, y hay muchas teorías, Troelch y otros que hablan también o Fanfani, por ejemplo, que hablan de esto, que hablan del protestantismo. Ámbito de Fanfani en su libro sobre el protestantismo, el capitalismo, también dice que el protestantismo. En cambio, Rothbard dice que no, otros autores dicen que no. Yo creo que no también. De hecho, a día de hoy solo hay que comparar la Alemania protestante con la católica. Porque la diferencia en Alemania ya no es tanto este, sino católico-protestante.
cultura católica y cultura protestante, si quiere llamarla así, porque ya las tasas de religión ya son más bajas, ¿no? Pero la cultura del norte es protestante y la cultura del sur es la católica, y es mucho más rica la del sur. O bueno, para las dos Irlandas también, por ejemplo, ¿no? El Ulster y el... Es una prueba de comparación fantástica, ¿no? Porque son dentro del mismo país, porque no todos los países están divididos religiosamente, pero esos países que son el mismo país, la misma cultura, muchas veces el mismo idioma y están divididos básicamente por la religión, se puede contrastar rápidamente los niveles de riqueza que hay. Yo creo que no hay, además, países católicos están entre los más ricos del mundo a día de hoy, sin desmerecer para nada a los de otros. Por ejemplo, Irlanda, ¿no? O Luxemburgo, o los cantones católicos suizos. Es decir, no hay nada que lo impida. Rothbard incluso dice que puede ser mejor. Lo que está claro es que necesitamos el ahorro, y cuando hace usted esa defensa del ahorro, yo de algún modo valida muchas de las decisiones que he tomado, porque siempre me ha gustado el hecho de pagar algo, digamos, en efectivo, al contado, ¿no? Sin financiarlo, sin fraccionarlo. Y es difícil. Hay algunas inversiones que será imposible directamente, como puede ser el precio de una casa, o como puede ser el inicio de un negocio, que quizá merece la pena, aunque sea incierto. Pero vemos ahora que mucha gente fracciona ahora las pequeñas compras. Eso que decía, profesor, que los tipos de interés están de algún modo seguramente contaminando la sociedad, no sé si es la palabra, pero de algunas compras que simplemente tendrías que esperarte 3 meses y pagarlo, lo que hace mucha gente es comprarlo ahora y fraccionarlo con unos tipos de interés que luego salen más caros. No están más caros si estás como atado. Muchas decisiones después ya no las puedes tomar. No puedes cambiar de empleo. No dormiría tranquilo yo por las noches, si sé que tengo que pagar muchas cosas a final de mes a la tarjeta de crédito. Quiero cambiar de empleo o cambiar de cosas. Hay muchas cosas que no puede. Una persona que está muy endeudada no puede permitirse determinadas decisiones, o mudarse de sitio, o cambiar de... Y pierdes oportunidades en este proceso. Pasa una oportunidad por delante y no puedes ir a por ella. Claro, no tiene capacidad de crédito, no puede... Pero claro, es una cuestión cultural. Yo creo, ya expliqué que eso sí que tiene mucho que ver con la cultura del consumo. Es una cultura que se empieza del vivir el momento, es una cultura que empieza en los años 30, en los años 20, y tiene mucho que ver, bueno, aparte con la literatura, con el arte, con el cine, etcétera, con un montón de cosas, con el dinero. El dinero también es un factor cultural muy pequeño. No, el dinero también es una cosa que solo se estudia en la economía, o solo se le da importancia a la economía, y no se estudian sus implicaciones sociales o sus implicaciones culturales. Y el dinero barato también cambia la mentalidad de las personas al respecto del tiempo. Estas novelas a mí me gustan mucho, ¿no? De Hals Fallada, de Lobo entre Lobos, o las de Thomas Mann, El desorden y el dolor precoz, que son novelistas, no tienen especial formación económica, pero explican cómo, digamos, la vida social se degrada en los tiempos de la hiperinflación. En el mundo de ayer, Stephen Zweig también, ¿no? Como el mundo cambia por la hiperinflación, cómo cambian las costumbres de la gente. Como la gente, pues así como gana el dinero, va a gastarlo, al cabaret o al juego. Es la época también de las drogas recreativas, en Alemania, en otros sitios. ¿Por qué vas a ahorrar si el dinero mañana no vale nada? Así como lo ganabas y vas a gastarlo. Es que tienes que gastarlo. El día siguiente no valía nada, o te valía la mitad. Entonces, eso te impele, te mete un ansia, te cambia toda tu perfecta temporal, te cambia tu vida de orden, ¿no? Es decir, ellos veían, por ejemplo, como los ahorradores de toda la vida, sus ahorros quedaron literalmente pulverizados. A lo mejor y se llegó a cancelar una hipoteca de una casa por el valor de un sello de correos. Claro, pero es un cambio de una transferencia de riqueza entre colectivos a tal escala, y sobre todo castigando a los ahorradores, castigando a los frugales, que los valores, digamos, frugales y de ahorro, digamos, quedaron ridiculizados, que es lo que explica Thomas Mann, por ejemplo, cómo se burlaban de ese tipo de personas, ¿no? Que ahora no valía toda su vida de esfuerzo, de sacrificio, no valía para nada. Entonces, como que empezó a valorizarse esto que estamos hablando ahora, vivir el momento, la vida, total, mañana podemos quedarnos arruinados. Entonces pasó a valorizar, y claro, eso trajo muchas consecuencias y una destrucción social. Algunos autores de estas corrientes dicen que, por ejemplo, el nazismo no se puede explicar sin estas hiperinflaciones, porque desestructuró totalmente la sociedad. Todos sus valores quedan, digamos, pulverizados, o buena parte de ellos, mejor. Por ejemplo, Hitler y el nazismo se estudian como un fenómeno casi como que nació de la nada, y no entran, digamos, en la psicología, porque también muchos historiadores no entran, digamos, en las raíces económicas de los fenómenos, ¿no? Porque, claro, explican las guerras civiles, por ejemplo, la guerra civil española, pues hay que explicar en un contexto de crisis económica también. De los años 30, es decir, no es solo una situación plana, seguramente era una situación en aquel momento vivida como una situación bastante preocupante en lo económico, como la situación alemana en su momento. Entonces, no puede explicar tampoco los fenómenos políticos sin tener en cuenta las raíces del descontento popular en el momento, ¿no?
Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y muchas veces tiene un origen monetario. No quiero justificar las decisiones temporales de los jóvenes españoles a quien se les acusa de ese carpe diem, de vivir el momento, pero en parte también, digamos que pueden estar siendo racionales en un contexto donde la vivienda es inaccesible, donde muchas de las cosas que necesitas para iniciar tu propia vida se están complicando acceder a ellas. Digamos que los humanos racionales al final a veces también reaccionan a ese entorno y deciden gastarse el dinero que no tienen en vivir el momento a corto plazo sin pensar en la jubilación, claro. Si yo les digo que la culpa de ellos no es hay una parte del sistema que les empuja también a ese gasto, a ese... El tema no somos nosotros, la generación mala fue la nuestra, pero no para mí, no la suya que usted mejor. Fue la generación del 68, de liberar los instintos, de disfrutar. Yo creo que hicimos más daño nosotros, y claro, esos valores los transmitimos, yo me echo la culpa a mí, por lo menos. No son así, quien hizo el daño fue nuestra generación, digamos, fue la que liberó los instintos y, digamos, que abandonó en mi generación sería un abandono total, porque ustedes ya ese valor ya no los tuvieron, pero nosotros abandonamos todos los valores instintos, todos. Y nosotros fuimos educados con esos valores, pero nosotros los abandonamos todos. Ustedes ya no sé qué es lo que tienen. ¿Qué? No, porque usted es joven, pero no sé qué valores fueron los que ya vienen sin valores o ya vienen con unos valores como muy descafeinados. Nosotros no los llevamos de forma dura. Pero nosotros, a lo mejor por reacción o porque fuera, abandonamos todo esto y la consecuencia es lo que hay ahora. No podemos quejarnos nosotros de lo que hay. Porque yo por lo menos fui educado de la forma antigua. ¿No? Los valores de antes, yo digo eso. Pero es que ahora ya no es así. Entonces los jóvenes actúan racionalmente, claro que actúan racionalmente. Actúan con lo que les vienes dado. Ahora, también hay que preguntarse por qué no pueden hacer una vivienda, que esas cosas muchas veces no se preguntan. Y si defenderían ellos las medidas que llevarían a que esas viviendas fueran accesibles. Que es una cuestión muy... Porque que las viviendas accesibles son... hombre, es relativamente fácil. Y además que es una cosa bien extraña, porque decir, las cortes de población de jóvenes son muy pequeñas. Como tuvimos vivienda los de mi generación, que somos casi el doble, el número que son ellos, ¿no? Porque antes era más fácil construir, era más fácil edificar, había más libertad para esto. Ahora todo tiene que ser así como muy planificado, ordenado, etc. Entonces, claro, como si se necesitan... Yo digo, ¿cómo puede ser que la mayor parte de los bienes de consumo bajan de precio? Ordenadores, automóviles, ropa. La ropa bajó muchísimo de precio. Yo veo estas cadenas que hay en internet ahora y digo, ¿cómo puede ser tan barato? No digo, ¿cómo puede ser tan barato? ¿No? O un automóvil o muchas cosas, porque las viviendas no bajan de precio con los materiales que hay. Mira que hay materiales de una calidad fabulosa. Ahora están estas cosas así que llaman ya que vienen modulares, tipo sándwich, así que ya se montan. Es mucho más fácil de montar que antes y con unas calidades muy superiores a las de antes, ¿no? Se pueden hacer casas modulares muy baratas, seguramente hay muy buenos precios. ¿Por qué no se hacen? ¿Quién lo deja hacer? No, digo yo, porque yo veo en los materiales, que no, en las obras que veo yo, que hay unas cosas fantásticas, unas chapas, unas cosas así. Todo se monta en una casa casi en poco tiempo y con materiales buenos, no estoy hablando de cosas malas. ¿Por qué no se pueden aplicar esos materiales y esas tecnologías que hay modernas a la construcción barata de casas? Alguien no quiere que baje el precio. Alguien no quiere que baje el precio porque es un sistema que regula el precio del suelo, regula las alturas, regula los dónde se puede obrar y no se puede obrar, y eso se repercute en los precios, ¿no? Y como siempre, cuanto más quieres proteger los alquileres y así, pues más encarecen, no menos encarecen. Eso yo se lo explico. Además, mira que el control de alquileres y ese tipo de cosas son las políticas públicas más estudiadas de todos los tiempos y donde hay más concordancia dentro del mundo liberal. No tanto Chicago como austriacos como así, todos están de acuerdo en las consecuencias, digamos, negativas del control de alquileres, hasta el punto de que quien la quitó fue el PSOE. Quien la puso fue Franco, quien la quitó fue Miguel Boyer en los años 80, la liberalización del precio del alquiler. Porque eran conscientes de esto. Pero no, pues seguimos volviendo los mismos errores, a controlar alquileres, a dificultar la construcción, a dificultar... Claro, entonces es muy difícil que los precios de las viviendas bajen. Es que antes yo, hombre, en tiempos de mi padre, una casa se construía. Si tenías terreno, construías y punto. Nadie te ¿Pero ibas al ayuntamiento a pedir permiso? Un papel firmado, supongo, por el primer funcionario que pasaba por allí. Y hacías más o menos lo que querías. No es como ahora, que tienes que hasta te miden las ventanas, saber cuántas tienes y qué color tiene la casa, etc. Y las estaban con... No, era fácil y no era tan restrictivo. Entonces, claro, se construía y florecían las ciudades y crecían. Y tampoco había estas limitaciones de alturas que hay, etcétera, ese tipo de... No. Entonces, eso es claro, porque son caras las viviendas. Porque no hay interés en que sea barata. Yo otra solución no veo. No quiere decir que una vivienda sea barata, porque una vivienda nunca puede ser barata, porque es un bien bastante caro. O sea, aunque sea... Pero igual que se abarataron los ordenadores, porque no se puede abaratar
No a lo mejor en la misma línea, pero pues, porque no se puede abaratar una vivienda, o se abarató la ropa, o este tipo de cosas, porque no se pueden introducir nuevos materiales, nuevas formas de construir, nuevas no, porque no entiendo yo por qué no se puede, porque las casas son tan caras. Son tan caras en España, porque en otros países no son tan caras. Hay espacio en España, digamos que tenemos bastante espacio libre. Si cuando miras España desde el cielo, desde el aire, está poco iluminado comparado con otros países. Y eso nos lleva, profesor, a la propiedad privada de nuevo, que es una anomalía dentro de la sociedad y es una idea que hay que defender, hay que pelear por ella, hay que de algún modo justificarlo, porque de nuevo quizá también es una idea antinatural. No, la propiedad privada es otro invento civilizatorio. La propiedad privada, a ver, es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, las cosas a las que tenemos derecho y a las que no, que pueden ser sujetos de apropiación, van cambiando. Por ejemplo, ahora hay propiedades sobre corporaciones, por ejemplo, ¿no? Sobre sociedades anónimas. Ese tipo de propiedades no, en la antigüedad no se conoce, no se conoció de la misma forma que se conoce hoy, ¿no? Ahora la propiedad del propio cuerpo. Pero el concepto de propiedad, de que tienes un bien y que tú tienes derecho a los frutos de ese bien o al uso de ese bien, es algo que sí, que viene ya de los romanos y viene desde muy antiguo, ¿no? Y además que es un invento civilizatorio que sirvió. La gente piensa que no, que como Rousseau, ¿no? Que fue así porque el rico se apropió. No, era una fuente para evitar conflictos. Fue un invento para evitar conflictos entre las personas. Cada uno se hacía responsable de lo suyo. Porque imagine que tenemos una cosecha en común y viene una mala cosecha, ¿no? O que unos trabajaron y otros no, y después todos quieren, o sea, unos trabajaron más que otros, y después que todos tienen derecho a su parte, y ahí empieza el conflicto, o si viene una mala cosecha, cómo se reparte, digamos, el excedente, siempre es fuente de conflicto, ¿no? Salvo que haya métodos de gobernanza. La propiedad privada se inventó para evitar conflictos, cada uno en su casa, pues si te va mal a ti, pues ya te cuidas tú de que no vaya mal, tienes que tener un interés tú en que no te vaya mal, porque digamos que no estás sometido a una solidaridad colectiva, sino que tienes que preocuparte tú de que tus cosas te vayan bien, y eso hace que las cosas vayan bien. Precisamente ese concepto, es decir, que ahora tú tienes que cuidar de tú mismo, ese cuidar de tú mismo es el que hace que cuidándonos todos de nosotros mismos, esto prospere. No es una especie de debate sobre la tragedia de los comunes, pues es un concepto que cada vez está más debilitado o está muy cambiado. Entonces, a medida que se pierde, por ejemplo, la propiedad, ya se pierde el concepto de propiedad. Yo siempre digo que la propiedad en España, por ejemplo, es más un usufructo que una propiedad. No eres propietario de tu casa, no eres propietario tampoco de tus cuentas bancarias. Te las pueden embargar en cualquier momento. Y la casa también, claro. Y el precio que ponen ellos. Es que no solo es la propiedad, es el uso de mi propiedad. Hay debates sobre usos turísticos y no usos turísticos, pero ya mi casa ya no es mía, ya el gobierno dice que puedo hacer yo con ella, que a quién puedo meter yo allí. Las externalidades, profesor, esa palabra que tanto gusta a los economistas. Claro, y es uno de los problemas que tiene esto, ¿no? Por todas las viviendas turísticas. Quien tiene que decir sobre las viviendas turísticas es la comunidad de vecinos, que son los afectados y si hay turistas o no. Entonces, en las cláusulas de la comunidad debe ponerse si se puede aceptar allí turistas o no, pero el gobierno no debe meterse en el uso de mi casa. O que puedo hacer yo en ella o no puedo hacer en ella, o que color tengo que pintarla, o no puedo ponerle, no, ese tipo de regulaciones. Y después, claro, me la pueden quitar cuando quieren, o cambiarle el uso. Yo puedo tener un terreno urbano y mañana dicen que es rústico y yo me quedo sin buena parte segura, pero por un capricho de un señor, o al revés, tengo un terreno rústico me hacen rico mañana declarándome urbano, ¿no? Claro, pero no es una propiedad muy propiedad, ¿no? Entonces es una cosa que además que usted cuando hay una herencia, cuando fallece alguien, el Estado coge la casa y dice, me pagas el rescate o no te la doy. Es un secuestro. ¿Es así o no? Es como un rehén. La casa, si la quiero recobrar, como es mía, tienes que pagarme lo que yo te digo, si no tienes derecho a ella o no. Llamo impuestos de sucesiones, es la forma que ya. Pero básicamente es eso. La casa en la que vive usted toda su vida, que era de sus padres y sus abuelos, ahora la coge el Estado y dice, o me pago o no es suya. Entonces no hay una propiedad en el sentido estricto que puede decir que es suya y que puede hacer con ella, digamos, lo que entienda usted mejor, porque nadie va a hacer una casa peor. Yo no viene a nadie quemar su casa por diversión. Lo que quiere una persona cuando hace su casa es mejorarla o mejorar su vida o intentar mejorar su edificio. No tiene ningún interés en hacer daño a los demás. Parece que es la propiedad privada de la gente solo la quiere para abusar de ella o así. Yo no entiendo eso. Es un viejo debate, por ejemplo, que se aplica al urbanismo de las ciudades con plan y las ciudades sin plan, ¿no? Por ejemplo, siempre dicen las ciudades más hermosas del mundo, Roma, Venecia. Todas hechas sin plan. O los centros históricos de nuestras ciudades en España. Históricos, por lo menos sin un plan como los nuestros, ¿no? Que ahora prohíben materiales y prohíben cosas. ¿Cuáles son las zonas más feas? Las hechas con plan.
¿Sí o no? Porque el antiguo, cuando hacía una casa en Venecia, donde fuera, intentaba hacerla lo más bonita posible. Y ya él se cuidaba de que encajara con el entorno. No hacía falta que se lo dijeran, que no era estúpido. Además, tenía interés en que su casa pues, fuera bonita, como nosotros, o que estuviera bien hecha, cosa por el estilo. No había ningún interés en hacerlo mal a propósito. Siempre digo que la Plaza del Obrador de Santiago hoy día estaría prohibida. Estaría prohibida, no lo dejaban hacer, porque son estilos arquitectónicos muy distintos entre ellos, en la misma plaza. Solo la única época que está vetada de, digamos, de incorporar algo a esa plaza es la nuestra. Nuestra generación no puede incorporar sus materiales o sus formas de trabajar. Tiene que seguir con las antiguas. No puede meter nada nuevo en esa plaza. Todos los antepasados hicieron, los románicos, los neoclásicos, todos hicieron su parte en esa plaza, ¿no? Menos la nuestra. La nuestra no puede hacer nada. No puede aportar nada para el futuro. No tenemos que ser tan inútiles que no valemos para nada, que no somos capaces de aportar nada al futuro. Eso sí, claro, todo es como congelar, controlar y proteger y cosas por el estilo. Pero, repito, eso, por ejemplo, eso de lo humanismo es una prueba de lo poco que nos valoramos a nosotros mismos. Lo antiguo es bonito y hay que conservarlo. Lo nuestro es una porquería y hay que tirar con él, pero somos nosotros mismos que lo decimos. Nos autodespreciamos y tiene que ver con eso que hablamos muchas veces antes, ¿no? De valores, de cosas por el estilo. Y este debate del capital nos lleva incluso a los impuestos, una estructura impositiva que destruye el capital. Pensaba en este impuesto de sucesiones, este impuesto a las herencias, el impuesto incluso al ahorro, ¿no? Tenemos unos impuestos que, con el argumento que usted construía, profesor, de que el capital es la base del crecimiento y del capitalismo, nos encontramos que ponemos impuestos que van en contra de ese capital. Y es una locura, como yo lo veo. Yo no ahí extiendo. No es solo unos impuestos concretos, son los impuestos en general. Sí. Claro, ¿qué más me da que me bajen? Eso lo explicaba Rothbard o Pascal Salín cuando hablan de estas cosas, ¿no? ¿Qué más me da que me bajen, quiten el impuesto al ahorro si me ponen el IVA del 25%? ¿No? Pero podría ser un impuesto menos destructivo, es decir, tasar el IVA, tasa el consumo, que tiene consecuencias positivas y negativas, pero tasar el ahorro yo veo que solo genera consecuencias negativas. Pero también me deja menos para ahorrar. Es decir, los viejos tratadistas así austriacos decían que lo que importa es el monto total del impuesto, lo que paga usted total de impuestos. Le da igual que sea por el IVA, que sea por el IRPF, que sea por... Lo que importa es el monto total. Que ese monto total después se disfrace en impuestos distintos. Hombre, tampoco estoy diciendo que sean exactamente igual. Efectivamente, el consumo, a lo mejor, el impuesto al consumo usted lo puede modular mejor, ¿no? O el impuesto a la renta lo puede... Es como más tal, ¿no? Cada impuesto tiene sus cosas. Pero que lo que importa es el impuesto total. No como está repartido después en impuestitos, ¿no? Que se hace así para disimularlo. Yo siempre digo que el sistema de pensiones en origen es un impuesto al trabajo. Lo que pasa es que se disfraza con la idea de que en el futuro va a cobrar una pensión, ¿no? Pero es un impuesto al trabajo. Es decir, que hay muchos impuestos. Lo que importa es el monto total de lo que se paga. No tanto... O sea, que decir, pues sí, a lo mejor me quitan el impuesto al ahorro, pues me ponen, yo que sé, igual, como estaba diciendo antes, al 30%, pues a lo mejor no hago tanto negocio, ¿no? No hago tanto negocio. Porque el ahorro a lo mejor lo puede tener un ahorro, digamos, pero no metido en un banco, sino en comprando algún activo, una casa, o podría comprar otro tipo de cosas. Es decir, no necesariamente en poco ahorrar el dinero. Es decir, que hay formas de burlar los impuestos al ahorro, o invirtiendo en cosas, digamos, que no están grabadas, ¿no? Pero a lo mejor el IVA no puede escapar, claro, temprano. Pues digo que no nos fijemos tanto en eso como en el monto total. Me gustaba su argumento, profesor, cuando decía que el consumismo es casi lo contrario del capitalismo. Y pienso en esas preferencias temporales y le escuchaba un ejemplo muy bonito que hablaba de un coche suyo antiguo, un diésel, y reivindicaba no jubilar a ese coche. Porque también tenemos ese contexto del consumismo, de que la gente compra demasiado, a veces incluso cuando el activo, cuando el bien todavía tiene un uso y puede tener muchos años de vida. Nos encontramos ahora también en tipos de interés tan bajos que la gente jubila, digamos, un coche mucho antes de tiempo. Yo no tiro nada hasta que rompe. O sea... hasta que rompe que no dice que ya no tiene arreglo, que el arreglo es carísimo. Hay un punto que las cosas rompen, como por desgracia las personas también rompemos. No sé, pero a mí el último coche me duró 23 años. Pero ¿quién me lo fuerza a cambiar? ¿El mercado o el Estado? No, ¿quién es el que hace obsolescencia planeada ahí? ¿El mercado o el Estado? No, porque digo que dice eso de las calderas de gasoil o otro tipo de consumos que a los gobernantes parece que no les gusta. Pero ¿quién fuerza ese cambio? Porque a veces parece que lo fuerza el mercado salvaje. No, mi experiencia con los coches es que me duran mucho. O sea, a mí los cuido yo y tal, pero me duran mucho tiempo. No me gusta tirar las cosas mientras andan, ¿no? Entonces, no veo yo mi experiencia
que estén tan mal hechos los coches del capitalismo ni cosas por el estilo, ¿no? Simplemente me obligan a cambiarlos porque alguien dice que consumen demasiado, porque echan mucho humo, o otra cosa así, pero ¿por qué tirar las cosas? Yo no tiro las cosas, mi visión es esta, es decir, pero no solo con los coches, la ropa, las cosas, a mí me gustan las cosas, no tirarlas, ahorrar, o sea, aprovecharlas lo que se pueda, no tirar porque tirar, no me gusta que las cosas cambiar, comprar las cosas por moda, yo el móvil también, los móviles que tengo, los cambio cuando rompen. O sea, en un momento que no pueden con el alma ya no pueden con las tecnologías nuevas, no quiere decir que algunos los tuve que cambiar, no por eso, sino porque ya no tenían fuerza para andar con el WhatsApp, o no tenían fuerza para andar en internet, o lo que fuera así. Pero normalmente también espero a que se rompa, a que se... Pero es por eso digo que hay una cultura de tirarlo todo y cosas por el estilo, ¿no? A mí me gusta mucho aquella cultura de los... Porque ahora casi no compensa, ¿no? Especialmente por los precios de los zapateros remendón y esta cosa así, esa cosa me gustaba mucho, reparar zapatos y cosas por el estilo. Además, los zapatos ya están hechos como a mi pie. Ya hay zapatos que ya tienen... entonces, estoy mucho más cómodo en ellos, por eso me gusta reparar los zapatos. Lo que pasa es que reparar los zapatos casi más caro que comprar uno nuevo. Pero esa cultura de no tirar las cosas la tuve yo siempre. Me gustan los zapatos y las prendas de ropa que ya están, digamos, adaptadas a mí. Entonces, eso es una cultura capitalista. La cultura moderna es una cultura, es consumista, y eso lo llama capitalismo, no es capitalismo. Pues quien escuche esto, ¿no? Que sepa que eso no es capitalismo, aunque le vendan como es capitalismo. Capitalismo no es tener estas actrices que tienen Ferraris de color rosa ni cosas por el estilo. No, señor, eso no es capitalismo, eso es consumismo. Porque la gente piensa, muchos futbolistas, cantantes, actores, gente que gana mucho dinero, incluso médicos o por el estilo, son ricos, pero no son capitalistas. Son ricos en el sentido antiguo de la palabra, son gente que gana mucho dinero porque tienen alguna habilidad, que me parece bien que la tengan, yo no los condeno, ¿no? Que tengan una habilidad, pues juegan muy bien al fútbol, juegan muy bien al baloncesto, cantan muy bien, o escriben muy bien, o lo que sea, ¿no? Pero eso no garantiza que sean capitalistas, solo garantiza que ganan mucho dinero. De hecho, muchos de ellos después no son capaces de mantener su fortuna. Aun ganando mucho dinero, ustedes, o incluso, por ejemplo, lo que estudian de la gente que les toca la lotería. En Europa, creo que hay un par de cientos de personas cada año que le tocan lotería más de 2 millones de euros. Y creo que están estudiados sociológicamente. Hicieron estudios sobre esas personas que le tocan 2 millones de euros, qué les pasa a lo largo del tiempo. Y los estudian porque hay un número ya sustancial de ellos. Muchos de ellos, bueno, 2/3 de ellos están más pobres que antes. Porque tienen dinero, pero no son capitalistas. ¿Quién es capitalista? A lo mejor un panadero que se levanta a las 6 de la mañana, que a lo mejor no es tan rico, pero que se levanta a las 6 de la mañana, que ahorra, que trabaja, que lo que gana lo reinvierte en un horno nuevo, lo reinvierte en una amasadora nueva, lo invierte en una furgoneta nueva, etcétera, pero siempre con esa mentalidad. A lo mejor no es tan rico como el futbolista o como el cantante, pero su mentalidad sí que es capitalista. Y es la base. Es la base. Eso es la base de la prosperidad. Hay algo bonito también en ese arraigo, de tener una cosa que es tuya, que no es prestada, que es tuya, que la has comprado y que te la sientes tuya después de 20 años, sigue siendo tuya. Claro que está mezclado con el trabajo, como diría Locke. No es decir, pero hay un propósito incluso, claro, el propósito viene de ese arraigo y no lo encontrarás a veces cuando todo es prestado y tú también estás de paso por todos sitios. Claro, pues es algo animista, si se quiere, ¿no? A lo mejor es una especie de animismo, una cosa así. Pero sí que hay cosas que me gusta tenerlas. Mis sillas, mis cosas, mi jersey. Yo estudio con un jersey, tengo unos jerseys para estudiar. Son rotos y así, pero como yo no salgo de casa, estoy con ellos. Estoy cómodo, estoy yo trabajando. Son el jersey de estudiar, que es el que lleva ahora. Y lo pongo yo y no son especialmente estéticos, pero son cómodos, no sé cómo decir, me permiten moverme bien, están ajustados, no sé, sí, ese arraigo son mis cosas, sí. Que me gusta tener alguna cosa, sí. Y eso es un factor también de civilización. Por eso no me gusta eso del 2030 de que no tendrás nada. El fast fashion también, eso de cambiar muy rápido todo, de cambiar las cosas. No digo, pero me gusta a mí. Que no solo es que mi coche yo ya lo conocía. Supongo que usted, si conduce a su coche, lo conoce. Sabe qué luces, cuando arranca y dónde hay que darle para que arranque. Ese tipo de cosas, sí, cuando se hacen viejos, ¿no? Cuando renqueen. Pues yo ya lo sé encender más o menos, aunque renquee. Porque son sus cosas y está adaptado a ellas y me gusta ese tipo de cosas. Saber que tengo algo en lo que confiar, algo que es mío, algo que por eso, ahora que están de moda estas cosas del 2030, de que no tendrás nada y cosas, a mí esas ideas no me convencen, todo el car sharing, todas estas cosas así. Sí, pero a mí me gusta llegar allí a la hora que me da la gana a mí, con mi coche, y que esté allí con mis cosas dentro del coche, porque dentro del el coche o mi casa, pero el coche que hablábamos de él, tiene mis cosas allí dentro, las cosas que yo valoro. Tengo una bolsa llena de libros, pues y tal, tengo lápices y cosas por el estilo, tengo mis cosas allí dentro metidas. Otras personas tendrán otras cosas, yo tengo pero es como un arraigo, es decir, yo soy de aquí, estas son mis cosas
Y este es mi pequeño mundo, ¿no? Creo que eso hace una vida como también más tranquila, más sosegada y más civilizada. No que estás todo el día cambiando, mutando. Mañana hoy estoy aquí, mañana estoy en Nueva York, mañana voy para Viena, tal. No soy de ninguna parte, estoy siempre mudando y tal. Todas las cosas que tengo son prestadas o alquiladas. Pues, entonces, no hay como un arraigo, ¿no? Y claro, pero si no hay un arraigo, es difícil pensar a largo plazo. Y eso, pensar a largo plazo, ya explicamos antes que es muy relevante. Eso no quiere decir que unas personas no puedan hacer lo que quieran, ¿eh? No es esto una condena moral, nada por el estilo. Digo que este tipo de actitudes tienen valores, tienen importancia también, no son inocentes, digamos, no son indiferentes, tienen algún tipo de consecuencia, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Ese es el discurso de la Agenda 2030. Pero después también tenemos que, más allá de la eficiencia, que yo la comparto al 100%, tú te conoces tu coche. Y eso es bonito, porque es tu coche. Pero yo creo que el siguiente nivel es el cariño ya, que te sientes por un coche que es tuyo, que es viejito, que ya empieza a ir mal, pero sigue siendo tu coche. Y ese cariño por las cosas también creo que seguramente es el punto más importante. Ese hecho de cuidarlas, que también es una forma de pensar a largo plazo también, de lavarlo, de llevarlo a arreglar, ese tipo de cosas así, ¿no? Pues ese tipo de cosas requiere también una especie de cuidado, pero no solo con las cosas, ¿eh? También yo lo aplico a los animales y se tienen, o a las personas, obviamente, ¿no? Pero esa idea de pensar en este bien es mío y tiene que durar muchos años, ¿no? Es una visión de tiempo, también si se fija. Este es mi coche, lo compré y me va a durar 20 años, tengo que hacer que dure 20 años, tengo que hacer que cuidarlo, digamos, ¿no? Y es una visión a largo plazo. Un coche que es alquilado, pues a los de esos de renting, a los 6 meses lo devuelve y ya le dan otro. No hay un incentivo a asociarse con él, a cuidarlo, cosas por el estilo. Puede ser más razonable, muchas veces discuto con economistas financieros y me dicen que claro, que es más rentable y tal. Sí, más rentable es, pero yo, ¿no? Igual que es más rentable muchas veces alquilar que comprar. Y es correcto, los análisis económicos los comparto. Pero no es solo eso, no es solo eso. Donde estoy yo ahora vivieron ya antepasados míos más de hace 100 años. Quiero decir, no, es una casa pequeña, pero está reparada, está así a mi gusto. Pero hay una vinculación mía con esta casa y con mis antepasados y con cosas por el estilo, que a lo mejor puede ser, digamos, imaginaria y cosas por el estilo. Pero no es solo esta casa, es que esta casa, aquí jugaba yo de pequeño, ¿no? Y andaba yo por aquí. Entonces, este tipo de cosas a mí me hace pensar a largo plazo. Ahora tengo que dejársela a otras personas y dejas la cuidada y tengo que cuidar de ella y ese tipo de cosas. No es una cosa que yo estoy aquí, un apartamento, otro tipo de cosas. Yo lo sé, porque yo de joven viví en varios sitios, no muchos, pero viví en varios, porque trabajé en otros, aquí en Galicia, sin salir de Galicia, pero trabajé en Coruña, trabajé en otros sitios. Y estaba siempre como a salto de mata, sobre todo al principio cuando iba de un contrato a otro, ¿no? Y no es lo mismo. No es lo mismo estar a salto de mata que estar como asentado. Digamos que tu visión del tiempo cambia también, del ahorro, de pensar al futuro, ¿no? A aquel momento es que vives al día porque tienes que vivir al día, porque no sabes dónde va a estar mañana. No vas a hacer ninguna gran compra, por ejemplo. No vas a invertir en tu casa, porque tu casa va a estar 3 meses. O sea, no hay una visión a largo plazo. Si no tengo unos muebles, mañana alquilo otros, cosas por el estilo. No hay una visión, digamos, de asentarse aquí e intentar que esta cosa dure en el tiempo, ¿no? De mejorarla. Eso, claro, digo que repito que no hay nada en contra, que cada uno ahora haga lo que quiera, ese tipo de situación. Por eso Thatcher, cuando le dio la propiedad a los trabajadores de las casas, consiguió un cambio cultural. No solo es un cambio de propiedad, es un cambio cultural, que las personas inmediatamente empezaron a mejorar sus casas, a pintarlas, a arreglarlas, cosas por el estilo, ¿no? De eso se trata, y transformó buena parte del electorado en electores conservadores, porque no solo por electores, sino porque cambió la forma de entender el mundo que tenía. Estaban como arraigados, sentían que tenía algo que proteger y cuidar. Por eso es importante la propiedad, no es solo una herramienta útil, ¿no? Aquel libro que ahora nadie le hace caso, de Pipes, Propiedad y Libertad, se llama así, que se asocia, ¿no? Asociando ese tipo de valores que están relacionados. Pues es muy importante tenerlos en cuenta. La importancia de las puertas, las vallas, para delimitar un jardín y que este jardín sea de alguien. Ese jardín será más bonito porque lo está cuidando alguien, y eso vale para un jardín, pero también vale para la propia sociedad. Es importante delimitar. Sí. El hecho de que esté algo cuidado, que esté protegido, hace que la gente, incluso los de fuera, se respete más también. Y inicia el cambio en ellos también. Hace que alguien que vive de una manera quizá más desordenada quiera, de algún modo, quizás sentarse en algún sitio. Y de nuevo, sin decir que hay una mejor manera de vivir, ¿no? Pero que estamos hablando de las consecuencias, ¿no? De que veremos algunas ciudades que son feas y otras ciudades que están más cuidadas, que es más bonito. Y seguramente es la consecuencia de que hay gente que se siente de esa zona, de esa región, de esa ciudad, y eso hará que cuiden ese sitio o esa casa.
la pertenencia es muy importante, que te sientas de donde eres tú también, claro, porque, entonces, no tienes interés solo en ti mismo, sino también en tu comunidad, en lo que a ti te rodea, que le vaya bien, no eres una persona que estás de aquí para allá, ¿no? Yo ahora estoy hablando desde Vigo, yo de Vigo aquí son mis antepasados, mi familia de por aquí, entonces claro, yo tengo interés a Vigo no solo en mi ciudad, no es una ciudad especialmente, digamos, turística ni así con grandes monumentos, pero es mi ciudad. Los barrios, las calles, los bares, las pastelerías, todo lo que hay allí tiene sus gustos, sus cosas para mí, ¿no? Entonces es una cosa que yo aprecio, yo quiero que esté. En cambio, cuando estoy en otro sitio de paso, pues estoy de paso, ¿no? Pero no me intereso lo mismo por las cosas de allí que el nativo de allí, supongo, ¿no? Y eso es la idea. Entonces ese tipo de cosas repito que son como una coraza que defiende al capitalismo. El capitalismo estas cosas no las valora. La idea de propiedad, etcétera. Parece que todo que puede ser... No, leí estos libros ahora, están muy de moda, los tecno-optimistas, que todo va a ser esto de compartido y car sharing y todo sharing y todo así, ¿no? Todo coworkings, co-housings y cosas, todo así, ¿no? No, casas por semanas y cosas por el estilo, ¿no? Pues ya las hay también, ¿no? Cada mi casa para una semana, cosas por... Claro, eso está muy bien, ¿no? Y la tecnología eso lo permite. Ahora podemos repartir las casas por meses o cosas por el estilo. No se puede, o por semanas, como son estas propiedades de condominio, así para vacaciones y así, que es propiedad tuya por una semana solo. Entonces, claro, este tipo de cosas, vale, las entiendo y pueden ser capitalistas y de mercado, pero pueden ser de mercado, pero no muy capitalistas. No, que hay muchas prácticas que se defienden como de mercado, que son de mercado, pero no son capitalistas. O sea, no favorecen, digamos, los valores capitalistas, en mi opinión. Y repito que como todo valor, no solo hay que tenerlo, hay que cuidarlo. Porque si se pierde el valor, se destruye el sistema. Y el sistema es muy frágil, y es muy complicado, y no es fácil de entender. Y necesita, repito, como toda una coraza, un conjunto de valores que lo refuercen. Le leí un poema de Joan Maragall en su primera visita a Capital, profesor, Elogio del Vivir, un poema precioso sobre amar tu oficio y tu quehacer, decía Maragall. Y le quería leer una carta de Séneca ahora, hablando de todo esto. He recordado que Séneca tiene una de sus cartas donde defiende el hecho del arraigo y dice lo siguiente: no está en ningún lugar quien está en todas partes. A los que pasan la vida en viajes les acontece esto, que tienen múltiples alojamientos y ninguna amistad. Es necesario que acaezca otro tanto a aquellos que no se aplican al trato familiar del ingenio alguno, sino que los manejan todos al vuelo y con precipitación. El cuerpo no aprovecha ni asimila el alimento que expulsa tan pronto como lo ingiere. Nada impide tanto la curación como el cambio frecuente de remedios. No llega a cicatrizar la herida en la que se ensañan las medicinas, no arraiga la planta, que a menudo es trasladada del sitio. Nada hay tan útil que pueda aprovechar con el cambio. Eso decía Séneca hace ya más de 2000 años y sigue estando vigente. Algunas cosas sí. Yo digo que no haya que cambiar de cosas. Pero claro, hay que cambiar dentro de un esquema previo, ¿no? Es decir, una planta se puede injertar, se le puede mejorar, pero claro, la planta está arraigada a su sitio. Pues algo semejante es así. Ya, repito que esto es un valor conservador y no es un valor, repito, que hay que hacer una política, una ley, simplemente con que no se castigue y ya está. Que no se castigue y ya está. ¿No? Que no se castiga en sentido fiscalmente, cosas por el estilo, simplemente deja a las personas vivir donde vivieron sus padres, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque tienes que andar a obligarlos a mudarse o cosas por el estilo, por leyes de ese estilo. Pues si esa persona ya nació allí, ya conoce a sus tíos, antepasados, su familia, porque tienes que obligar siempre a esta especie de movilidad forzosa, ¿no? O con impuestos o con cosas por el estilo, forzarlos a hacer cambios de este estilo. Yo eso no veo yo muy bien. Entonces digo, no castigue el ahorro, no castigue las sucesiones, no castigue este tipo de cosas en general, ni con leyes ni con impuestos elevados. Permite que las personas lleven a cabo su... Y es así, pero parece que ahora todo se fomenta. Yo lo veo, usted que es profesor universitario también se da cuenta, ¿no? Con los Erasmus, estas cosas así. Yo no sé, está muy contento. Yo no le veo la ganancia. No, porque, a ver, salvo que lo que se quiere es otra cosa. Porque yo académicamente, yo le doy clase Erasmus, supongo que usted también, ¿no? Vale, yo normalmente en Erasmus me llega con... Son personas, sean como los nuestros, que son como ya un checo, un polaco, una búlgara, están por aquí, vale. Normalmente ya no entienden el idioma de aquí, o lo hablan muy mal. O sea, lo hablan, pero no lo hablan como un nativo. Entonces, siempre hay que tener como más consideración con ellos. Al final, en las clases por ejemplo, buena parte del humor o así no lo entienden. Porque buena parte del humor es local. Hacen chistes con cosas de la zona o con políticos de la zona. En mi caso, soy profesor de política con políticos de la zona que la gente conoce. Entonces los de fuera no saben de qué estoy hablando.
digo, que se pierde mucho, pero claro, después crea una especie de desarraigo. Por un lado está bien que la gente viaje y estas cosas así, pero yo lo que veo muchas veces es que se generan muchas parejas como de gente como que la estás animando, mejor dicho, que la estás animando a que se marcha, que deje su casa y que se marche a trabajar, que sea... Y a no tener raíces, a no tener nunca esas raíces que pueden dar un sentido a la vida. Que no necesariamente lo van a dar, pero pueden darlo, y eso es interesante al menos explorarlo. Claro, no, pero al final en Viena es un desarraigado también, ¿no? Andará por allí, pero nunca va a ser... Sus hijos serán, pero él ya no es... Aunque no va trabajando en la miseria ni cosas por el estilo, va trabajando trabajos buenos, porque hay de Viena, dije, yo que sé, Praga, como tengo gente, o cosas así, ¿no? Digo, algunos que algunos que trabajan así. Que no pasa nada, pero parece como que le estás casi mandando obligatoriamente para afuera, ¿no? Sí, sí. O sea, a romper con sus familias, a romper con sus amigos, a romper con sus relaciones, ¿no? Con el mundo del bien, un país, a un sitio aquí. Vas a vivir mucho mejor. A ganar más allí. dinero. Gana más dinero, pero muchas de las cosas que ganan más dinero se te compensan con costes de vida distintos, porque allí no tienes nada, tienes que partir de cero, todo necesitas apoyo. Aquí tienes unas redes de apoyo de vecinos, de familiares, cosas pues, que te echan una mano en las cosas, a cuidarte de un hijo, te echan una mano en muchas cosas, en muchos pequeños servicios, nada grave, ¿no? Que nos ayudamos unos a los otros. Pero ahí todo lo necesitas comprar y todo lo necesitas partir de cero. Yo no acabo de ver la cosa, pero parece que está forzándose esto. Antes se hacía con el servicio militar, que se hacía para crear una conciencia de nación española. Y era deliberado. Eso lo inventaron los franceses. Yo creo que el Erasmus es una cosa deliberada no para mejorar el nivel académico de las universidades, que yo no lo veo, por lo menos, a nivel académico, sino para crear una conciencia europea, de crear europeos. Y no creo que esté funcionando. Los alemanes se siguen sintiendo alemanes, los españoles se sienten españoles, los franceses se sienten franceses. Pero la idea es esa, de crear como una especie de élite universitaria que se sienta que su principal lealtad sea europea, porque ya se fueron criados en esos valores, o que digamos que romper, digamos, las lealtades nacionales de origen, ¿no? Y que se vuelvan, digamos, como más europeos. Yo creo que el objetivo es ese. Pero digo que parece como que es coercitivo. Pues digo que me parece bien. O sea, que si alguna persona quiere ir a otra universidad, que se le pongan los medios o que se facilite administrativamente eso. Pero no casi que sea obligatorio. Empujan a salir. Te empujan ya. Tercero, parece que tú tienes que irte casi a la fuerza afuera. No, espérate, porque tiene que irse a la fuerza afuera. Pues quiere irse bien, pero porque tiene que montar toda una infraestructura de apoyo, ¿no? Para que se marche usted fuera, ¿no? Si usted, es decir, hay personas que sí que están interesadas. Yo estudio, por ejemplo, una persona que dice, quiero estudiar filología rusa, quiero irme a estudiar rusa. Tiene lógica. O estudio alemán, ¿no? Voy a estudiar Alemania, o soy, no sé, artista, me estudio de historia del arte, pues quiero ir a Florencia, o a Siena, o un sitio así, ¿no? Tiene lógica. Pero irse por irse, yo no acabo de verle la ventaja. Pero bueno, parece que es una cosa así que hay que moverse, movilizarse y andar por aquí y por allá, ¿no? Como que no puede ser de un sitio, tienes que ser así. Y eso es lo que más, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero yo no acabo, académicamente yo no le veo la ventaja. Lo que sé es que muchos de los que van a esas cosas en Erasmus después ya no quieren quedarse con sus padres. Oye, que yo vi casi dramas, ¿eh? Yo vi padres mayores con su único hijo que se les marcha, yo que sé, a Finlandia. Y no los veía muy contentos, ¿eh? No los veía yo muy contentos. Los veía ancianos que van a quedar solos sin ningún apoyo. Es lo que veía yo. Quiero decir que no es tan neutral la cosa. No es tan neutral la cosa. Pero una cosa es que te vaya, otra cosa que casi te mande marchar. Que te quede rayo. Porque repito, yo a esos señores que me contaban esto no los vi yo muy contentos. Con el Erasmus y con estas cosas así. Profesor, hemos terminado hablando de carrera profesional y me gustaría... No, porque claro que sí, pero las cosas tienen consecuencias, es decir, no es neutral. Y me gustaría citarle una parte de su magnífico discurso en el Juan de Mariana cuando le dieron el premio, pero decía una frase que me gustó mucho, que es que la vida no es un hilo conductor, sino que es una sucesión de instantes. Y hemos hablado del rol del capital en el crecimiento de los países, en cómo algunos países pasan de ser pobres a ser ricos, y también a la inversa en ocasiones, pero podríamos hablar del rol del capital también en nuestra propia carrera, a nivel individual, la importancia de crear, en este caso, capital humano para mañana ser más ricos. No necesariamente con dinero, sino simplemente más ricos. Esa pregunta es muy interesante. No solo más ricos. Cuando hablo de rico, hablo de ser rico psíquica. También estar contento con lo que trabaja y estar en un ambiente. Eso también enriquece. También no tiene a lo mejor una valoración monetaria estricta. Pero cuidado, cuando hablamos de capital humano hay que definirlo claro, porque no es tan claro. El capital es algo arriesgado. Es decir, primero, que cuando, por ejemplo,
confundimos capital humano siempre con, por ejemplo, con grados universitarios o con especializaciones. Cuidado, puede serlo, pero depende de lo que haya aprendido usted en ellos, ¿eh? No, a ver, no, tantos años de universidad, depende de lo que haya aprendido en la universidad. Usted aprende técnicas médicas anticuadas o negativas, no, por mucho que aprenda, no va a ser bueno. Es decir, si nosotros aprendemos teorías económicas erradas, el debate es cuáles son, ese es el problema, aquí yo no me meto, ¿no? Pero si hacemos teorías económicas erradas, cuanto más sabemos, más nos equivocamos, no menos. O sea, más daño potencial podemos hacer. Tiene un valor negativo la educación aquí, no neutral. Podría tener un valor negativo. Claro, si derivado de lo que aprendemos aplicamos, por ejemplo, políticas económicas. Es decir, yo leí una vez de un profesor de historia que le enseñó el marxismo a Maduro. O a Maduro no, a Hugo Chávez. No, lo oí en una revista. Este es el profesor que le enseñó el marxismo a Hugo Chávez. Bueno, ese señor, ¿cuánto daño hizo? ¿Qué decir? No solo daño, bueno, daño a la economía de Venezuela. Yo no sé si a Hugo Chávez hizo daño, no. Es decir, solo sé que a un joven con capacidades le enseñas una teoría y lo que hace es aplicarla. En su caso, en la universidad, ¿le sorprendió ver esas teorías, ver que no está de acuerdo, ver que también era muy joven y que, ¿cómo voy a contradecir quizá a un catedrático? Pero le he escuchado argumentar, ¿no? Que hay ese proceso también de ir descubriendo poco a poco cuál es mi camino, ¿no? Y me recuerda una frase muy bonita de Taleb que dice que solo el autodidacta es libre, que es algo que he pensado recientemente. Solo el autodidacta es libre en este contexto de hoy en día, donde hay un mercado donde tú tienes que buscarte tu propio camino. Algo de eso hay. A ver, claro, normalmente mis profesores y catedráticos eran muy buenos, no es que fueran malos, ni que fueran malas personas, que eran personas, yo aún hablé con una profesora hoy que son muy buena gente. No personalmente, pero yo creo que algunas ideas que se explicaban pueden no ser muy correctas y de aplicarse que podrían hacer, digamos, podrían tener, digamos, algún tipo de problema o consecuencia negativa. Por eso digo que el capital humano es algo empresarial, en el sentido de que una persona, cuando toma la decisión de estudiar esto, lo otro, esta carrera o en este sitio o con estos profesores, tiene unas consecuencias y está arriesgando, ¿no? Es como si yo me arriesgo a comprar una determinada máquina y lo que fabrica esa máquina después no tiene utilidad. Por eso es tan interesante esto del capital humano, porque no solo es arriesgarse también a comprar, es empresarial. Usted tiene que escoger entre muchos estudios, escoger aquel que no es darle más dinero, que mejor se ajuste a usted, que usted pueda, porque muchas veces optamos siempre por lo que más nos gusta. Y muchas veces yo pienso que hay que pensar también en lo que somos buenos nosotros, no solo lo que nos gusta, que no siempre coincide, ¿no? Pero muchas veces tenemos que decir, a ver, ¿yo para qué valgo? No lo que me gusta, a mí me gustan estas cosas, pero ¿para qué valgo yo? Eso es una cosa así por el estilo. O aprender a que nos guste lo que se nos da bien. Esa segunda opción es muy bonita. Eso de buscar algo que se nos da bien y luego llegar a amarlo. Es algo que he visto en una película que se llama Jiro Dreams of Sushi, que le gustaría, profesor, con un chef japonés de 90 y pico años que sigue trabajando. No tuvo alternativa, tuvo que cocinar sushi, pero teniendo esa única elección decidió amar su trabajo y tiene unos valores preciosos que comparte a lo largo de todo ese documental, que es simplemente ese hombre cocinando el mejor sushi, lo hace tan bien como puede, y que me recuerda a una película nueva que ha salido ahora en Japón que se llama Perfect Days, que es un hombre que tiene una tarea un poco más no tan agradable, pero tiene que limpiar baños, pero en la película lo hace siempre con un gran cuidado y de la mejor manera posible. Es que yo creo que por ahí va la clave, ¿no? Que muchas veces nos dicen, no, como que esto libera tus instintos, realice, ¿vale? Pero ponga que a mí me guste el fútbol y quisiera ser futbolista. Y me realizan, no, sería un frustrado porque yo no valgo. Pero es algo que ya se sabía a los 10 años, que yo no valgo para eso. Aunque me gustara, yo quería ser como Pelé, o quería ser como Messi. No, Bastos, no vales para eso. Es que aunque entrenaras todo el día y toda la noche, no, tu cuerpo no está hecho para eso. No corres como él, no eres fibroso, no sé si me explico. O no tienes esa habilidad con los músculos que tiene él. A ver, ¿para qué valgo yo? ¿No? Pues vamos a meternos en esto. Primero es esto, después hay que escoger las cosas y decir que no solo el capital humano es enseñanza en bruto, ¿no? O tener un título, repito, dentro de un grado, dentro de una carrera, hay conocimiento seguramente que es productivo en todos, hay conocimiento que es lujo, y no está mal tampoco, en el sentido de que es como un bien de consumo, un placer. Es decir, yo cuando usted me cita poesía, a Séneca, pues es un placer. Puede ser destructivo, pero es un placer también. Es como comer un bombón o como ver una película, es un disfrute, y buena parte del conocimiento que hay, y que también hace falta, es disfrute. No tiene que ser todo útil. Y seguramente puede haber conocimiento contraproductivo.
sea, que ideas que aplicadas o conocimientos que aplicados, sobre todo en nuestros ámbitos de la ciencia social, pues pueden hacer, digamos, daño, crear odios o crear disputas. El problema es saber cuáles son cada uno, ¿no? El problema es que no se puede determinar a priori cuál conocimiento es el correcto y cuál no. De ahí vienen los debates que tenemos entre nosotros. Porque yo a lo mejor puedo pensar que una persona marxista pues está equivocada, pero el marxista piensa que el equivocado soy yo. El marxista piensa que el contraproductivo soy yo. Yo puedo pensar que el contraproductivo es el marxista. El problema es determinar cuáles son. Por eso es bueno que haya libertad. Pero es obvio que o está equivocado él o estoy equivocado yo. O está uno de los dos es contraproductivo. Es por fuerza, ¿no? Pero por eso digo, entonces el capital humano, y cuidado que no es solo el capital humano, que muchas veces se piensa, sobre todo desde Gary Becker y todos estos autores modernos, se mitifica mucho el capital humano y se les olvida el capital físico y el capital social. El social es importante también, capital social. Social sí, por ejemplo, muy clave. Social es, por ejemplo, las relaciones que tiene uno, pero después también el ámbito social en el que se mueve uno. Es decir, si la gente es puntual, si la gente es seria, si la gente pues es honrada o es pícara. Es decir, culturalmente los países no son todos iguales en esos aspectos y cualquiera que viaje lo sabe. Por ejemplo, la cultura de trabajo no es igual en todas partes. No que no trabajen que unos sean más vagos que otros, sino que unos trabajan como mejor que otros, como más cuidadosos, tienen como más amor al trabajo, ¿no? Ese detalle que se mira muchas veces que se mira al obrero japonés cuando sale de la fábrica, mira en el parabrisas del coche que acaba de fabricar un pequeño fallo, va allí y lo corrige fuera del trabajo, y quiere que esté todo perfecto, ¿no? Porque, no lo mira tranquilo si no está bien. No, porque ama lo que hace. Pues es una cultura de trabajo. Después hay culturas como más chapuceras, ¿no? En otros sitios, etc. Y después se nota. Por ejemplo, usted sabe que la cultura de los coches, si tiene coches, sabe que los coches de unos países no son iguales que los coches de otros países. No digo países, obviamente. No, pero todos lo sabemos. Porque como unos, hasta me decía el mecánico, qué bien hecho está. Decía cuando fui allí, no, qué bien hecho está todo perfecto, no, hasta casi muy difícil de desmontar porque no tiene ninguna holgura, ¿no? Y otros, en cambio, ya desde el minuto uno con fallos. Y no digo ni marcas ni coches. Es decir, que todos sabemos que es así. Que la cultura de trabajo de los países no es la misma. Cualquier conocido o amigo suyo que haya trabajado en otros países sabe que en otros sitios se trabaja mejor o trabaja peor, o trabaja distinto, pero no es la misma cultura, ¿no? La seriedad de la gente o la puntualidad, cosas de ese estilo, no son iguales en todas partes del mundo. Pero claro, eso tiene costes. Te imaginas un país de gente que sea impuntual, por ejemplo, que llega un camión retrasado. Un camión retrasado a lo mejor son 48 horas que el producto no sale al día siguiente, porque llegó el retrasado el camión, y impone una serie de costes, ¿no? De logísticos, por el estilo, porque se retrasó el camión por lo que llegó tarde o se quedó... Me explico. La puntualidad se nota en los aeropuertos, como el señor que lleva las maletas de un sitio a otro no funciona bien, allá le lleva la maleta suya, es decir, porque no llegó a... Es decir, este tipo de cosas son importantes, la seriedad, o sea, en los pagos, cosas por el estilo. Te ahorran lo que llaman los costes de transacción, que le llaman COS y todos estos, ¿no? Es decir, claro, pues si no es... Porque si en unos países que no son de fiar, hay que poner garantías encima, hay que contratar seguros, un montón de cosas. En los países serios eso se minimiza, ¿no? Y eso también hace mucho. Y después las relaciones que tiene cada uno, etcétera, es cosas de ese estilo. Y eso también se valora. Muchos problemas que tienen los inmigrantes cuando llegan es que no conocen a nadie. Y siendo personas súper inteligentes, súper trabajadores, súper competentes, que muchos problemas no los saben resolver porque no saben a quién recurrir. Al principio, los primeros días. Por eso muchas veces se ven con problemas, ¿no? Porque no saben a quién recurrir, no saben dónde comprar las cosas en un trabajo, ¿no? Un albañil, una cosa por el estilo. Entonces, es un hándicap, digamos, en sus carreras, hasta que construyen eso. Porque usted piense que usted, si vive en su ciudad, tiene un montón de capital social, usted tiene un montón de gente a quien llamar, tiene un montón de conocidos, pues de su escuela, de su familia, de su universidad, de cosas. Usted es de allí y está insertado en una serie de cosas. Entonces, muchas cosas sabe a quién preguntarle si tiene un problema. Y eso tiene un valor. Y eso tiene un valor. Profesor, me dijo que tenía hasta las 5. Vamos a ser profesionales con esto, por el capital social, con esa puntualidad. Tenía una última pregunta, pero... Ya me entienden, todos estos valores que muchas veces tampoco se pueden medir o pesar. Sí, la última pregunta en este sentido es si hay algún joven que nos escucha en este contexto de tipos de interés bajo, ¿cuál es la recomendación así muy breve para incrementar su capital humano y también su capital social? Yo creo que, por ejemplo, ser honrado es una buena virtud y cumplir la palabra. Ya que me pide un consejo, ¿no?
Porque eso al final la gente piensa, no, el pícaro triunfa. No, señor, el pícaro no triunfa. Es una cosa que está demostrado desde hace mucho tiempo, pero en el imaginario nuestro que el pícaro es el más listo y tal, así, estos corruptos. No. A corto plazo puede irles bien, después no les va tan bien. Y puede irles bien solo en determinados ámbitos, no en todos los ámbitos, pero que cumplan con la palabra, que sean trabajadores, que sean gente honrada, ¿no? Ese tipo de cosas no son cosas que se olvidan, que muchas veces no... Claro, a día de hoy este tipo de valores no se enseñan. Es como reaccionario enseñarlos, pues, sencillamente, pero sean ustedes honrados, sean gente seria, gente cumplidora. Si dan una palabra, cúmplanla. Usted me dijo aquí a las 3:30 estaba yo. Y a las 5 lo vamos a dejar. Es que tiene que ser, que damos 1 hora y acabamos 1 hora. No es este tipo de pues es una prueba de seriedad. Usted es serio, yo soy serio, e intento ser serio también. Y ese tipo de cosas que las recuperen un poco, ¿no? Que sean serios, trabajadores y cumplan. Dice que quedan 1 hora, vayan a 1 hora e intenten ser puntuales, por respeto. Ese tipo de cosas que les acostumbren a hacerlas. Y eso también es civilizador. Y que sean ahorradores, si pueden. Profesor, lo vamos a dejar aquí porque vamos 1 minuto tarde y no quiero ir en contra esa palabra que le di, que a las 5 estaría libre. Así que perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Le agradezco su labor divulgadora con el liberalismo. Es, yo creo, en mi opinión, de los que comunica mejor dentro de las ideas liberales, una persona que necesitamos ahora más que nunca, y que hay un cambio social, que estas ideas, este podcast lo va a escuchar alguien y en algún sitio, quizá en otro lugar del mundo, en otra parte del mundo, va a tomar una decisión influenciado por sus ideas. O por las suyas, que para eso ustedes son los jóvenes. La ventaja que tienen los jóvenes es que también llegan segundos. A hombros de gigantes, ¿no? Que decía que... No, hombros de gigantes, o sí, tan gigante, pero evitan los errores que pudimos cometer nosotros. Y tienen más tiempo que nosotros, ya tienen mucho camino andado, pero bueno, que ustedes también hacen mucho. Yo no tampoco los critico a los jóvenes, digo, me echo la culpa, normalmente la culpa es nuestra sin general, sobre todo de mi generación. Hicimos más daño que ustedes. Profesor, lo vamos a arreglar, seamos optimistas. Venga, ustedes que tienen mucho ánimo, a seguir para adelante. Gracias y hasta la próxima, señor Tubau.